Ok, comenzamos entonces con el con este sexto episodio. Y comenzamos con el punto número 9 del legado. Mi padre lo titula Case Law, ley de casos, es un término legal de la ley anglosajona, o jurisprudencia, así le titula. Dice, uno de los puntos más importantes del derecho es aplicar leyes acorde a la realidad en que se vive. El ser humano es un ser cambiante porque la sociedad es un ente cambiante. El ser humano debe adaptarse y amoldarse en cualquier ámbito, en el científico, en el social y el cultural. Las leyes son evolutivas, deben ser evolutivas, deben evolucionar con el hombre. Si no evolucionan, entonces se estancarían, ocasionando esto cumplimiento de leyes no acorde a la realidad y como resultado de ello injusticia. Los preceptos humanos y los divinos deben ir de la mano para que no existan injusticias. Por ello, en los últimos años, la Constitución Nacional ha sido reformada, nuevas leyes han sido creadas, viejas leyes son examinadas. Viejos paradigmas, como lo dijo Ortega y Gasset, todo está atrás, todo está en los libros, etc. Pero lo nuevo hay que buscarlo. La creación, el crear, el traer nuevos paradigmas, nuevos modelos, nuevos cambios, en función de la colectividad y no deterioro de la colectividad, es nuestra misión. Las leyes son evolutivas, deben ser evolutivas, deben evolucionar con el hombre. Si no evolucionan, entonces se estancarían, ocasionando estos cumplimientos de leyes no acorde a la realidad y como resultado de ello injusticia. Los preceptos humanos y los divinos deben ir de la mano para que no existan injusticias. Por ello, en los últimos años, la Constitución Nacional ha sido reformada, nuevas leyes han sido creadas, viejas leyes son encaminadas. Repito. Sin embargo, todo esto toma tiempo, dinero y otras energías. Esto, en nuestra opinión, es pérdida de recursos en parte y se pudiese ahorrar algo de estos recursos cotidianamente, dándole al Poder Judicial el poder de crear leyes en casos de importancia o leyes que hasta ese momento no hayan sido redactadas por los organismos competentes. Es decir, que si hay una ley que no ha sido redactada por la asamblea o por un organismo del municipio, etcétera, por ahí un caso, en un litigio en la corte, y el juez dictamina al respecto, pues ese juez puede estar creando leyes. Volvemos al punto, tienen que ser jueces con mucha virtud, con mucha conciencia, para poder entonces decidir un caso, discernir, ¿no? Porque van a estar creando leyes. Entonces se le estaría dando al Poder Judicial el poder de crear leyes en caso de importancia o leyes que hasta ese momento no hayan sido redactadas por los organismos competentes. Como ciudadano que desea participar en este ámbito, me gustaría poder añadir a mi padre en este escrito como el numeral 9, que es el punto número 9, al legado dirigido al Estado de Yaracuy, titulado Propiedad Privada y Estado de Derecho, esto, ¿no? Este punto. En los actuales momentos se desea reformar la Constitución Nacional nuevamente. Se estaba hablando en el momento cuando mi padre murió, que se quería reformar 4 años después. Por eso que él lo dice allí, creo que eso fue lo que se dijo actualmente también. Se están creando leyes nuevas acorde a los cambios en el sistema. Sin embargo, como dije anteriormente, con un poder otorgado al Poder Judicial para crear leyes, se pudiese disminuir la creación de leyes en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo, originando esto mayor eficiencia al sistema. En pocas palabras, eso es lo que es el case law. Si no ha sido una ley redactada por la Asamblea, por el juez que está sentenciando un caso que es distinto, no existente, no hay ninguna jurisprudencia por el juez está dictaminando en ese momento, pues a partir de allí esta sentencia se convierte en ley. Y eso origina o eso ayudaría a minimizar el tiempo de las asambleas y todas esas reuniones, etcétera, ¿no? Esto le daría mayor eficiencia al sistema. Como ejemplo de esta retórica, voy a tomar el ejemplo de Estados Unidos, o también Inglaterra, creo que lo tiene, en Estados Unidos en este caso, como el Poder Judicial lo denomina case law. El Poder Judicial americano puede crear leyes automáticamente cuando las sentencias son emanadas en cortes de apelación. Ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sentencias emanadas de la Corte Suprema y de cualquier otro tribunal de alta jerarquía existente en la región respectiva.
Las sentencias emanadas de estas cortes por lo general o en lo general ofrecen algo distinto o no existente en estatutos u otras leyes. Ofrecen decisiones de cambio y de esa manera establecen leyes firmes. Son sentencias emanadas basadas en hechos distintos y no existentes hasta ese momento, ¿no? Pudiéramos decir que son o pueden ser comparables a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia venezolana que se denomina jurisprudencia. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Las jurisprudencias se utilizan en Venezuela como elementos persuasivos. Aquí está un caso similar y lo llevan como un ejemplo, un caso persuasivo en la parte de informe. En un litigio, mientras que las sentencias denominadas case law en Estados Unidos y emanadas de las Cortes de Apelaciones son leyes, son precedentes y controlan cualquier caso similar. Si Venezuela o la Asamblea Legislativa pudiese otorgar el poder de crear leyes al Tribunal Supremo, entonces las jurisprudencias serían precedentes o case law y así pudiesen regir, controlar cualquier caso similar. Hay muchos tipos de leyes: la Constitución Nacional, la madre de las leyes, aquellas creadas por los organismos competentes, Asamblea Nacional, por los municipios, los estados, etc. Y podríamos ahora agregar al Tribunal Supremo que con su jurisprudencia pudiese redactar cotidianamente nuevas leyes acorde a los cambios o evolución del hombre. Estas leyes deberían ser respetadas como leyes emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia, otro organismo con poder de crear leyes. Estas nuevas jurisprudencias o casos legales, como se les denomina en Estados Unidos, crearían precedentes legales, casos legales que obviamente no pueden ser redactadas en contra de los reglamentos generales de la Carta Magna venezolana. Si esto es logrado en Venezuela, serán muchos los casos que se resolverían instantáneamente sin necesidad de comenzar un juicio similar, ya que la jurisprudencia emanaría del tribunal de más alta jerarquía y por tal motivo ahora esta jurisprudencia es ley ante la República y ya no un documento solo para persuadir futuros litigios. Esto evitaría largas charlas o discusiones en la Asamblea Legislativa, evitaría referendos, ahorraría dinero, en fin, sería el hombre, la sociedad y según los hechos, lo que originaría la creación de nuevas leyes en el Alto Tribunal de la República si a éste se le otorga constitucionalmente este poder. En fin, sería otro organismo público además del legislativo en crear leyes. Debo recalcar que el legislativo redacta estatutos y el Poder Judicial jurisprudencia con autoridad legal, y no solo persuasiva como hasta ahora. Pregunta mi padre, ¿se podrá anexar un artículo constitucional en el capítulo 3, titulado del Poder Judicial y del Sistema de Justicia, como un numeral extra del artículo 266 o cualquier otro diciendo lo siguiente? Ejemplo, ¿podrá el Tribunal Supremo de Justicia decidir sobre controversia entre las partes o conocer del recurso de casación y en el momento de este tribunal decidir sobre el particular, observar primeramente si es un caso distinto a cualquier otro y si es así, de allí en adelante, una vez casada y publicada la sentencia, será precedente y ley ante cualquier caso similar y deberá esta jurisprudencia ser respetada como elemento no solo persuasivo, sino de ahora en adelante será ley o reconocida como ente controlador en la República y como tal controlará casos similares a menos que la sentencia viole la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Ese es el artículo. Eso lo deja mi padre. ¿Por qué lo dijo él? Decía, está tomando tanto tiempo este juicio de reivindicación. ¿Qué se necesita? Titularidad, esta prueba, justiprecio, etc. Se necesita un avalúo, peritos, en fin. Pero si hay una jurisprudencia ya lista con el título de propiedad, ¿verdad? Y ya comprueba que es un registro público, auténtico, registrado, en fin, ¿para qué pasar por un juicio? Es como decir, este es mi carro, este es mi título de propiedad de mi carro, este es mío, me lo robaron. Ya. En vez de pasar por juicio y abogados y todo esta nada de calma, todo tan sucio. Entonces con una jurisprudencia así, pues se va a otro organismo más rápido para hacer valer el derecho y ya. Y de esa manera la gente va agarrando conciencia en respetar
o llevar una vida más digna, ¿no? A continuación, se había también, mi padre anexó una sinopsis de la verdad recta de Apolonio, anexó un título denominado Descrédito Municipal, en donde él explica las violaciones a sus derechos como ciudadano y en donde él mismo directamente dejó el legado que me acompañó o me ayudó a complementar este manuscrito. Debo nuevamente decir que la diferencia entre personas egoístas y no egoístas, o funcionarios públicos antes y los de ahora, es que los primeros carecen de sentido común y los otros tienen sentido común. Mi padre aquí lo que quiso establecer es que si hay cambios con virtudes, el sentido común se, se vuelve a adquirir. Mi padre estaba a favor de un cambio y queda aquí, eh, lo digo con mucha responsabilidad, pero como una persona apolítica. Pero sin entrar en la política, vemos que los cambios están yendo a un sitio que desconocemos, no conocemos, no somos, ninguno de nosotros, mi papá ya está muerto, no pudiese hablar por él, pero en aquel entonces él veía cambios, a él le gustaba la constitución, etcétera. Nunca fue partícipe del sistema porque no, no se le dijo, no se le dio la oportunidad ni nada, pero él decía que Venezuela necesitaba un cambio. Y tanto es así que no solamente quitemos a mi padre en este momento, pero muchas personalidades. Y voy a decirlo en este momento como un punto previo, ahí tenemos al señor Arturo Galpietri, muy conocido por otros, ya también un señor que falleció y nos dejó hace tiempo, dejó este mundo. Y él tiene un programa de televisión que no me acuerdo el nombre, pero él una vez le dijeron, ¿qué opina usted del cambio? ¿Qué opina usted de la pena de muerte en caso de que haya que desarrollar una pena de muerte en Venezuela? Y él dijo, él comentó riéndose como un chiste, como un humor muy venezolano, un humor negro, por decirlo así. Él dijo, riéndose, caramba, si creamos la pena de muerte nos quedaremos sin gente. Él quiso decir allí que hay tantos vicios, hay tantas cosas que cambiar, pues que la pena de muerte, pues nos quedaríamos prácticamente sin venezolanos. Un poquito me dio un humor negro y perdónenme todo. Y eso fue dicho, ustedes saben cómo es el venezolano, cómo somos nosotros, muy chistosos. Entonces mi padre decía que habían cambios, pero que no podía poner las manos en el fuego por nadie. Pero hoy día, después de 13 años, y al no salir de este juicio ni nada, uno se pone a pensar, han habido cambios. Y la pregunta y la respuesta a esa pregunta, pues nosotros no la tenemos. Esos cambios son oscuros, están en claridad. Por ahí no quiero comentar porque no es el fin de este manuscrito. Ahora, señores, hasta aquí llega el manuscrito prácticamente y mi padre continúa diciendo, pero antes de continuar con los artículos o todos estos documentos que mi padre había anexado al expediente, a este legado, hoy octubre 19 del 2008, como ustedes verán, estamos en el 2016 y esto fue escrito mucho antes. A 5 años de la muerte de mi padre, murió en el 2003, como también de haber sido escrito este legado, es obligatorio, es un deber seguir pregonando otra verdad, porque así mi espíritu exige, y ahora una verdad que nos pertenece a todos como colectividad. Antes era una verdad de un hermano, del hijo de mi padre, ahora es la verdad de una comunidad. No tiene relación con el litigio, pero tiene relación con la manera de cómo utilizamos erradamente la conciencia. Entonces esto fue el 19 de octubre del 2008, mi padre se enteró mucho antes, muere en su silencio, no pudo decir nunca nada, hasta que un hermano dijo esta gran verdad, ¿no? Y de esta manera creo que mi papá estará contento porque pudo este hermano hablar después de tanto tiempo, ¿no? Continúo el legado para no desviarme. Después de tantos atropellos políticos vividos, de haber sido marionetas de políticos inescrupulosos que violaron y cambiaron nuestro modus vivendi en parte, también hubo otro poder capaz de violentar derechos fundamentales de todo ser humano, como es el de violentar el templo que todos tenemos en la tierra, nuestro cuerpo. Debo decir y admitir
que este poder, como es la Iglesia Católica, abusa de un miembro familiar sexualmente. Este calla por vergüenza, por inmadurez, hasta que Dios pone a la vista los eventos divinos para que así saliese esta verdad a la luz. Nos ha acompañado una tristeza interna, pues lo supuestamente divino en la tierra también abusa de su poder y abusa de la bondad que estos pregonan. Situación no muy fácil de dirigir y aceptar. Ahora se me es fácil hablar y complementar todo, pues esa verdad ha sido confesada por la víctima, mi hermano, a una colectividad. Sufrimiento vivido en silencio. Mi padre Rodrigo Mendoza, para aquellos que les agrada el sufrimiento humano, para así alimentar el ego de los que sufren otros, aquí está esta verdad. Para aquellos que son compasivos, que tengan la pasión de entendimiento a otros y que puedan comprender este sufrimiento, aquí está este compartir o esta confesión y se podrán empatizar con nosotros. Ustedes dirán o se preguntarán, ¿a qué viene todo esto? Solo para comprobar que hay un cáncer social llamado o titulado Barrabás en la Tierra. Un cáncer capaz de matar a inocentes y aplicable a cualquier gremio, político, religioso, medios, por decir algunos, cuyo alimento celular de células son el egoísmo, la mentira y la hipocresía, lo cual origina una irrealidad que se hace realidad cuando la verdadera está oculta, ya que estas células malignas se han encargado o han tratado de destruir las hermosas y así satisfacer su crecimiento malvado, una metástasis. Ocultamos, pero la realidad sale negativa positivamente, ¿no? Padecimiento que ha ocasionado una enfermedad profunda y que ya es hora de enmendar para fines curativos del planeta o de la humanidad. Afortunadamente, la muerte nos lleva nuevamente a la realidad. El ego allí muere. En el caso de mi padre, lo que se llevó fueron unas tierras donde ahora permanecen sus restos. Irónico de la vida, estas tierras están ubicadas en el municipio de Independencia y sus familiares tuvieron que comprarlas para así poder enterrar su cuerpo. Sin embargo, ha dejado este legado, este litigio, para así reivindicar no unas tierras, sino la democracia perdida y distorsionada, porque hubo funcionarios públicos y otros desde el 80 que se encargaron de crear una anarquía. La vida en verdad es irónica, por eso es la vida, pero está en nosotros en cambiar esa ironía y hacerla más auténtica para nuestro beneficio genuino. Bienvenido entonces a este cambio y genuino, único y genuino. No podemos resistirnos al cambio, pues si no otros seguirán muriendo en vida. Es hora de suavizar la cruz que todos llevamos en el hombro, suficiente de que otros mueran por nosotros. Llegó la hora de que también nos responsabilicemos de nuestras acciones, con esta nueva conciencia que solo proviene de lo divino, y así lograr ese cambio capaz de mostrarnos la divinidad de la vida y la magia eterna. Doctor Rodrigo Augusto Mendoza. Fin del legado. Antes de despedirme, y muchas gracias por oírme, creo que han sido 6 episodios, cada uno aproximadamente de 20 capítulos. Hay cosas que me gustaría de alguna manera compartir con ustedes, sin irme en términos religiosos, porque no es la intención. A veces yo creo que la religión nos separa, la espiritualidad y la conciencia nos une. Pero una de las parábolas que siempre practicamos en la religión católica es cuando Cristo estaba muriendo y decía, Padre, las famosas parábolas de Jesús a la hora de su muerte, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si interpretamos ese perdón, lo que Cristo decía es, son hermanos,
estamos todos unidos por la misma conciencia. Perdónalos porque los que me están matando son mi propia gente. Los que me están matando y crucificando en este momento es el ego de esas personas. Por ello no saben lo que están haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Estaban siendo manejados por su ego y las virtudes o esa luz que cada quien lleva internamente. En ese momento todos estos personajes por envidia no lo llevaron a cabo, no lo sintieron, hasta que decidieron poner a una persona inocente, en este caso Jesús, y Barrabás dejarlo libre. Esa es la vida. No soy nadie, vuelvo a decirlo, soy un Sancho. Miro a la cámara ahora porque he estado leyendo, pero no los he podido mirar a ustedes. Espero que este legado, la interpretación de este legado, llegue. La misión de mi padre pues ya de alguna manera se cumple, a pesar de que no haya una cosa juzgada o el juicio no ha llegado a su final, pero la intención es genuina, es amorosa, no se persigue nada ni conflicto, ya todo lo hecho está, el pasado es pasado, lo único válido es el presente y nos hacemos el futuro, y esa creo que es la vida, todos moriremos un día, esas son las realidades, 50 años más, muchos no estaremos aquí. Pero sería interesante pues reconciliarnos y dejar algo positivo en lo que es la sociedad, ¿no? Vivimos en un mundo, es el mismo, no es el nuestro, no podemos irnos al espacio a vivir en otro lado y creo que la fuerza mayor es el amor incondicional, el que mueve montañas. Y creo que aquí mi padre en ese legado, en esos escritos, deja mucho amor, dejó rectitud. Era un hombre común, vamos a decirlo así, como muchos de nosotros, pero tenía una gran pasión por la justicia. Pero sabemos que esa justicia a veces no es terrenal. A veces la divina actúa. Y si no queremos ver, como dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver, entonces ya ahí no se puede hacer nada. Y cada quien debe llevar su propio aprendizaje. Creo que he planteado todo. Espero que, como comencé al principio, pues la introducción, que hayamos visto el 10. Las interpretaciones de cómo llegamos al 10 son válidas y correctas para cada uno de nosotros, pero la idea no es limitarnos en el cómo, sino buscar soluciones y buscar las más adecuadas para todos, donde todo el mundo ganemos y que la vida es unión, no es separación. Y mientras más separados el ser humano esté unos con otros, estamos faltando a la ley universal de la unidad, a la ley universal de la unidad. Y esa unidad es que yo solo no puedo, tú solo no puedes, pero todos unidos podemos. Y eso es lo bonito y creo que el fin de todo esto. Y por último creo, y vuelvo a recalcar, creo que necesitamos universidades espirituales, universidades de conciencia que nos ayuden a despertarla, porque creo que estamos dormidos y eso no nos hace bien a ninguno y eso conlleva pues a la destrucción. Gracias por oírme, gracias por todo y espero pues de este servidor que estas palabras puedan lograr un poquito en cada uno de ustedes. Gracias y Dios los cuide a todos.